Hay un sentir pues de cierto recogimiento, de cierta piedad, hay un sentir muy especial que se siente, y no es mala idea. La televisión pasan las películas llamadas bíblicas, ¿verdad? Ciertas o no, a veces con falsificaciones terribles, pero bueno, se usa que se vean y todo eso, y muchas personas se sienten bien mirando todo esto, participando en todo este ambiente, y repito, no es mala idea. Pero ahora yo quiero invitarles a meditar en cuál es la importancia de recordar al Mesías. ¿Cuál es la importancia que tiene pensar, meditar seriamente en estos acontecimientos, y cuál es el efecto que esto debería tener en nuestra vida? ¿Es simplemente recordarlo y sentirnos compungidos en el corazón? A veces me da la impresión que cuando miramos estas películas y bueno, sentimos todo este ambiente, me da la impresión que es como cuando muere alguien y entonces nosotros venimos y lo recordamos y decimos, qué bueno era una persona de esta manera, de esta otra, y sus cualidades inmediatamente, pero nos olvidamos de su ser, de su persona. Nos olvidamos de su soledad, nos olvidamos de sus pasajes complicados, nos olvidamos de todo esto que era realmente su vida. ¿Sí me explico? Así también, si nosotros nada más recordáramos al Señor de esta manera, nos quedaríamos en un nivel muy superficial de lo que significa conmemorar, rememorar, asumir nuestra identidad como seguidores del Mesías. Y esto que explicaba nuestro pastor acerca de el participar en la mesa del Señor tiene una importancia capital, porque casi siempre nosotros lo vemos como esa especie de rito que alguien tiene que llenar un requisito o no para participar de él. De nuevo, nos quedamos otra vez en la superficie. Y esto que nos comentaba nuestro pastor tiene que ver con ese compromiso de nuestro corazón. Por eso, el juzgarnos a nosotros mismos significa preguntarnos con seriedad, ¿realmente soy un seguidor del Mesías Jesucristo? ¿O asisto por tradición, porque así me enseñaron, porque pues me acostumbré y no tengo otra manera de pensar, otra manera de creer, pero eso es todo? Entonces, quien medita con cuidado en esto se da cuenta de que estamos ante una responsabilidad que yo le llamaría terrible, una responsabilidad grave, algo que definitivamente califica completamente nuestra vida. Y entonces quiero invitarles para que meditemos precisamente en el Mesías Jesucristo en este pasaje, y le llamo a nuestra meditación enfócate en el Mesías. Enfócate en el Mesías. Ahora, ¿por qué enfócate? Bueno, para quienes conozcan un poquito de cómo funcionan las cámaras, sean de cine, de fotografía, de las que sean, tienen un dispositivo que acondicionándolo, la imagen se mira nítida, muy fina, muy bien. Pero cuando ese dispositivo no está afinado, la imagen se mira borrosa. ¿Sí me explico? A esa imagen borrosa se le llama fuera de foco. Quiere decir, el enfoque está antes o después, pero no en la figura. Y por eso se mira borrosa, se mira difusa, no se miran los contornos finos, etc. Enfocarse significa que la figura se mire totalmente nítida, bien, fina, como es. ¿Sí me explico? También nuestro ojo tiene un mecanismo de enfoque. Ese mecanismo de enfoque hace que veamos borroso o que veamos bien. Hay trastornos en el sentido de la vista, principalmente dos que tienen que ver con esta cuestión del foco, la miopía o la hipermetropía, ¿verdad? Que se miran las figuras borrosas, ya sea porque no enfocamos adecuadamente, sino antes o después del objeto. Y entonces, enfocarnos en el Mesías significa mirarlo, considerarlo apropiadamente, correctamente, lo que es el Mesías. Para poder hacer esto, pues necesitamos leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios constantemente, porque Él es el modelo de nuestra vida.
¿Sí me explico? Es un compromiso que nosotros hemos asumido con Él. Y al ser Él el modelo de nuestra vida, quiere decir, Él se convierte en el punto de referencia para todo. Digo eso también porque con frecuencia quienes por tradición hemos llegado a ser cristianos, a veces pues no meditamos en eso. Hay una cantidad de cosas que desconocemos totalmente del Mesías Jesucristo. Y ni siquiera nos interesamos por informarnos completamente, profundamente al respecto, sino que solamente nos quedamos en eso. Incluso, y aquí perdónenme si hago sentir mal a alguien, incluso aquí nos quedamos frecuentemente en nuestra vida cristiana en esa parte que es el emocionalismo, en sentir. Es importante los sentimientos, son importantes las emociones, pero ahí no termina nuestra responsabilidad, sino que tiene que ir más allá de eso. Por eso vamos a revisar algunas referencias bíblicas que nos hablan no de que nos dejemos llevar por el sentir, sino que acondicionemos también nuestro sentir al respecto. Sin embargo, el versículo alrededor del cual quiero centrar la meditación se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 14 al 16, y nos dicen: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Voy a pedir que permanezca ahí la referencia un momento, que la leamos con cuidado, porque nos dice una cantidad de cosas con respecto a ese momento. Este capítulo describe ese pasaje de la última Pascua que tomó el Señor. Y Él había dado instrucciones acerca de cómo se acondicionaran todas las cosas para tomar la Pascua. Había dado instrucciones a los apóstoles, ¿verdad? Se cumplieron las instrucciones y llegada la hora, ya en el momento, dice, se sienta a la mesa con Él los apóstoles, y esta expresión es la que yo quiero invitarles para que profundicemos y meditemos en ella. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y esto nos habla de una especie de objetivo que tenía el Señor. Gracias, que nos manejan las referencias. Eso nos habla de un objetivo que Él tenía, y que ese objetivo lo dirigió, esa meta, eso que Él tenía que hacer, lo hizo hasta el final. Es decir, la mayor parte de nosotros sabemos, a la lectura del Evangelio, que en algún momento Jesús sabe todo lo que va a venir en los próximos tiempos. No puedo decir días, meses o años, ¿no? Pero Él sabe lo que va a ocurrir, Él sabe lo que va a pasar. No se requería ser un genio ni un adivino para saber a dónde se dirigía, cómo iba a reaccionar la gente, sobre todo cómo iban a reaccionar aquellas personas poderosas que tenían la autoridad y a quienes Él estaba de alguna forma estorbando. Estos que tenían el poder, estos que tenían la autoridad, buscaban el momento adecuado para acabar con Jesús. Jesús lo sabía. Sin embargo, ha tenido tal compromiso con su misión, lo que Él tiene que hacer, que sabe que este momento, tomar la Pascua, es como el último momento que va a vivir con sus seguidores más inmediatos, más cercanos. Y Él sabe que esto es como la despedida de ellos. Y la despedida significa entonces que hasta ahí va a tener oportunidad de dar instrucciones, de dar enseñanzas, incluso de disfrutar con ellos. Y esta expresión me llama mucho la atención: cuánto he deseado, porque en la palabra que se utiliza al escribir esto, en el idioma en que fue escrito, es algo así como: me moría de ganas de estar con ustedes, a sabiendas de que es la despedida, a sabiendas que lo que sigue es, como decía el versículo, el padecimiento antes de que padezca. Me llama la atención porque frecuentemente nosotros, cuando sabemos que algo grave viene, quisiéramos retrasar el tiempo.
Quisiéramos retrasar este acontecimiento y darle largas al asunto lo más que se pueda, de tal manera de no enfrentarlo. El Señor hace exactamente lo contrario. Dice, este es el objetivo, esta es la meta, lo que se acerca es el padecimiento. Bueno, pues yo me muero de ganas de estar con ustedes en este momento y compartirles esto que significa la Pascua, el símbolo, porque el Señor lo hace y entonces dice, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. En otras palabras, de esa forma está instituyendo algo que para los cristianos es de capital importancia, tiene la mayor importancia. Por eso hemos dicho, este es el sacramento más importante después del bautismo. El bautismo es el momento cuando hacemos pacto con el Señor. El bautismo es el momento cuando nosotros asumimos la muerte a nuestra vida anterior y el nacimiento a una nueva vida. Entonces esto ocupa así ese gran parteaguas de nuestra vida, esa gran división de nuestra vida, esa línea divisoria o el antes y después. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, aquí no hallo las palabras para enfatizar, para aclarar la importancia que esto tiene. Cualquier intento me parece insuficiente. Quisiera poder explicar de la manera más completa la importancia que tiene el bautismo, porque eso nos hace diferentes de las personas que no han hecho ese voto con el Señor. A partir de que nosotros nos bautizamos, entonces, pasamos a tener una relación directa, personal con el Señor. Pasamos a ser hijos de Dios. Y esto, para los creyentes, pues es de capital importancia. No tenemos manera de poder aclarar la importancia que esto tiene. Simplemente decimos, hemos entregado nuestra vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de los acontecimientos, pareciera que ese voto y la importancia que hemos puesto corre el riesgo de disminuir, de diluirse, de irse acabando, de alguna forma de irse agotando entre tantas cosas que nos entretienen, entre tantas cosas que atrapan nuestra atención, y en algún momento este voto importante se nos llega a olvidar. O a lo mejor alguien nunca lo supo realmente desde el principio y se bautizó porque le dijeron, o se bautizó porque pues había un momento muy bonito en la reunión en la iglesia y entonces pues acepta el bautismo, ¿no? Pero cuando esto se hace en el pleno entendimiento, entonces se asume la importancia de esto. Cuando alguien no lo ha hecho así, sino como les decía, lo hace influido por otras razones, entonces es cuando llegados estos momentos, como esta oportunidad de participar de la mesa del Señor, nos sentimos mal, nos sentimos como que no sabemos si es apropiado o no participar de esto, porque probablemente no entendimos el significado del bautismo desde un principio. Pero cuando esto se ha entendido, entonces no nos queda ninguna duda de la importancia de participar de la mesa del Señor. La mesa del Señor, como hemos explicado, no nos hace mejores ni peores. Simplemente habla del compromiso que hemos asumido y de esa disposición de cumplir ese compromiso. ¿Sí me explico? Entonces, cuando esto lo hacemos, estamos valorando completamente esta acción del Mesías Jesucristo. Cuando nos enfocamos en Él y entonces valoramos este acontecimiento del que estamos hablando, estamos diciendo, el Señor no escatimó nada, ninguna molestia, ningún esfuerzo, lo que fuera necesario, Él lo hizo en el entendido de que lo que seguía era el padecimiento. Por eso, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. O sea, ya sé lo que viene, ya sé lo que va a pasar, pero no importa, yo quería estar con ustedes y quería participar de esto, y después, pues lo que venga, tiene que venir. Ahora, este ejemplo nos habla de alguien comprometido hasta el extremo con lo que es su vocación, con lo que es su llamado, con lo que es el voto que ha hecho. Y por esa razón,
creo necesario que nosotros meditemos en eso. Enfócate en el Mesías. ¿Qué quiere decir? Que tampoco escatimes esfuerzos, costos, tiempos. Que tampoco pienses, esto es muy complicado, esto es muy difícil. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién es tan bueno que cumple todas las cosas y todos los mandamientos y todo eso? Y entonces nosotros mismos empecemos así como a excusarnos, a disculparnos de no hacer las cosas en esta plenitud y a este nivel como lo hacemos. Yo preguntaría, o yo les pediría que se preguntaran ustedes mismos, ¿qué tan enfocados estamos en el Mesías Jesucristo? ¿Qué tanto es nuestro modelo de vida? ¿Qué tanto es ese punto de referencia en todos los aspectos y en todos los momentos? Porque si es nuestro punto de referencia, entonces esto nos lleva a no estar pensando en qué tan complicado sea algo, en qué tan difícil sea otra cosa, qué tan cansado o todo lo demás. No, esto pierde totalmente importancia cuando estamos pensando en que Él es nuestro modelo, en que Él es nuestro punto de referencia en todo lo que hagamos. Y creo necesario esto, les decía, porque no se trata de simplemente la piedad de la Semana Santa. No se trata de sentirnos sobrecogidos por las escenas de la cruz, y luego si vemos esas películas tan enfocadas en el dolor, en la sangre, que sentimos casi que nos duele. Pero ¿nos hace eso mejores creyentes? ¿Nos lleva a asumir realmente el compromiso de vida? ¿Nos hace preguntarnos si somos leales al mensaje de Jesús? ¿O simplemente nos hace reaccionar, ay, pobrecito, ya no le peguen, ¿verdad? El mensaje de Jesús y la palabra del Señor no es tanto para que nos mueva en las emociones, sino para que nos lleve a asumir un carácter, una identidad, una manera de ser, de tal forma que en lo que hagamos respetemos ese voto que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Y respetar ese voto significa asumir esa identidad, esa manera de ser, con todos los aspectos, con todas las características que esto tenga. Ustedes saben, en este tiempo es muy común que la gente piense en el Señor o piense en Dios en términos así tan generales, como alguien que tiene que hacerle el favor, que tiene que contestarle su petición, que tiene que satisfacerle su necesidad, que tiene que hacer todo esto. Y a veces los creyentes pasamos por crisis de fe cuando esto no es así. Y llegamos a decir algo así, a ver, pues si el Señor me llama, ¿por qué no me da lo que le pido? ¿Por qué no hace lo que estoy pidiendo? Y algunas veces nosotros nos fastidiamos y nos enojamos. Y si bien este es un pasaje muy humano, sin embargo, precisamente esto habla de que no nos hemos enfocado de la debida manera en el Mesías. Por eso yo les sugiero que por un momento piensen ustedes, ¿qué tan enfocada está mi vida en el Mesías? Ahora, si pudiera decirle usted a su compañero, ¿verdad? Enfócate en el Mesías. No te distraigas. No voltees por otro lado. No mires los acontecimientos, ni las noticias, ni lo que te hace sentir bien o lo que te hace sentir mal, sino cuál es el propósito del Mesías. Cuando Jesús dice esto, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Es como si Él anticipara y les estuviera diciendo, ya sé lo que va a pasar esta noche. Ya sé lo que va a pasar mañana. Y puedo así explicarlo perfectamente y puedo entenderlo. Pero este momento es tan importante, este momento es tan especial, que me moría de ganas de estar con ustedes, como si ese fuera el paso o el acontecimiento que va a desencadenar todo lo demás. No sé qué es lo que va a desencadenar todo lo demás, pero este es el paso, este es el disparador de todo lo que viene en adelante. Y lo que viene en adelante tiene que ver
con que este momento de la Pascua con el Mesías ya no se va a presentar de nuevo, dice, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Quiere decir, también nosotros, cuando participamos de la mesa del Señor, también esperamos, ahora lo hacemos simbólicamente, pero también esperamos que un día lo vamos a tomar con el Señor. Y Él va a estar en ese acontecimiento con nosotros. Mientras, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es esa manera de vivir que pudiéramos tener? Si alguien de ustedes pensara, bueno, ya escuché que hay que enfocarnos en el Mesías Jesucristo, ya escuché que el Señor, este era el propósito que tenía, ya escuché de eso, pero ¿qué significa en nuestra vida personal? ¿Qué significa en la vida real, así en el día a día, en lo cotidiano? ¿Qué significa enfocarnos en el Mesías? ¿Cómo es una vida enfocada en el Mesías? Entonces, miren, hay una especie de poema, una especie de verso que escribió San Pablo a los filipenses, donde describe con cuidado esto. Filipenses 2, 5 al 8, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, esta manera de comportarse, esta manera de reaccionar, es el ejemplo, la indicación para nosotros. No el ejemplo en el sentido como que si alguien lo quiere hacer, que bueno, no. Es el modelo de vida para nosotros, es lo que seguimos nosotros. Por eso, esta indicación del apóstol San Pablo no tiene que ver con una especie de invitación, no tiene que ver con una especie de sugerencia, sino con una indicación imperativa. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, asuman esta actitud de Él. Que su manera de ser, que su manera de comportarse sea como la de Cristo Jesús. Él era Dios. Y estando en el lugar de Dios, no se aferró a esa calidad, no se aferró a la divinidad que tenía, que pudo haberlo hecho, sino que se despojó a sí mismo, como si tomara su nombramiento, como si tomara su privilegio, como si tomara la importancia que tenía en su divinidad y la hiciera a un lado, y toma forma de siervo, en otras palabras, de esclavo. Se somete a una condición como un esclavo, se hace semejante a los hombres, y en esta condición, en este nivel como ser humano común y corriente, se humilla a sí mismo. Es algo así como si nos fuera poniendo las gradas que va bajando. De estar a nivel de la divinidad, va bajando gradas. No toma el ser igual a Dios, su divinidad, como cosa que aferrarse, sino se despoja, baja una grada, y toma forma de siervo, baja otra grada, semejante a los hombres, otra grada, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, otra grada. Pero no obstante, dice, se hace obediente hasta la muerte. Pero no queda ahí. Había muchas maneras de morir. Había maneras honorables, había maneras decentes de morir, pero Él toma la peor de todas las muertes y la especifica San Pablo, ¿no? Así como para que no quede duda. Y muerte de cruz, la de los criminales, la más vergonzosa, la más terrible de todas. Esa asume. Es decir, más bajo no se puede caer. Ese Dios hecho hombre, ese misterio de la encarnación de Dios, de las que meditamos con frecuencia y todo esto, bueno, pues Él va disminuyendo de importancia, rebajándose de importancia hasta llegar
a lo más bajo hasta que ya no podía caer más bajo. Esto es lo que nos indica San Pablo que hagamos nosotros. Haya en vosotros ese sentir. Ahora, claro que este pasaje continúa. Nos daría para muchas meditaciones más. El Señor no lo deja ahí. Pero el hecho de que sea la recomendación, de que sea el indicador para nosotros, eso es lo que en esta noche me ocupa en el sentido de compartirlo con ustedes, de compartir esa especie de preocupación, de compartir con ustedes ese afán de decir, esto es lo que profesamos. ¿Sí? Y si esto es lo que profesamos, entonces asumámoslo. Yo no sé quién lo asume con pesar en su corazón. Yo no sé quién lo asume como esa carga terrible y complicada. O quién lo asuma con gozo, no lo sé. Pero asumirlo es nuestra responsabilidad. Llevarlo entre nosotros, eso es lo indicado para nosotros. ¿A dónde nos lleva esto? Si este es el sentir, entonces, quiere decir nosotros tampoco nos vamos a aferrar al estatus ni social, ni económico, ni político, ni migratorio, ni de lo que sea que nos envuelva, que nos rodee o que nos represente. Sino, esta es la ruta que vamos a seguir, este es el itinerario de nuestra vida, de tal forma de despojarnos de cualquier cosa que nos pudiera hacer sentir contentos, satisfechos, orgullosos, etcétera, de tal manera de asumir esa condición de siervos. Déjenme aquí hacer un paréntesis y comentarles algo. Hace mucho tiempo, las iglesias cristianas, incluyendo la iglesia de la cual nosotros provenimos, tenía una celebración paralela a la mesa del Señor. Y esa celebración le llamábamos lavatorio de pies. Y era un acto en el cual nos lavábamos los pies unos a otros. Como un acto de humildad. Como un acto de servicio. Por diferentes razones, esto fue cayendo en desuso, al grado de que ahorita pues son muy pocas señaladas las iglesias que llevan a cabo esta celebración también. Pero esta era una manera de poder, ¿cómo diríamos? Evidenciar, de poder demostrar de una forma práctica ese sometimiento de unos a otros, ese servicio de unos a otros. Imagínense, nomás imagínense, ¿no? Que nosotros pudiéramos hacer eso. Lavarnos los pies unos a otros. Como ese acto de servicio, como ese acto de sometimiento en el cual aquí no hay ninguna distinción, ninguna importancia, ningún privilegio, sino que somos servidores unos de otros. Bueno, pues si esto de ese escenario imaginario lo podemos llevar a una actitud entre nosotros, eso es lo que corresponde. Esa es la idea. Y esto sería lo que San Pablo nos habría querido decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque desafortunadamente nuestra vida está llena así como de frases hechas, ¿no? Así como si fueran slogans o que fueran estos anuncios ya estructurados que los repetimos hasta el cansancio, pero que a lo mejor nunca estamos pensando que sea realidad. Así como si, no, yo amo tanto a mi esposa, que daría mi vida por ella. Bueno, no sé, si esto fuera cierto. ¿Sí me explico? Y entonces así como que decimos muchas veces con mucha ligereza, lo decimos así muy fácil. Y también en la iglesia decimos muchas cosas con mucha ligereza. Y entonces, ahora, al decirles, enfócate en el Mesías, es decir, no, captura la importancia que tiene lo que estás diciendo. ¿Sí me explico? Fíjense ustedes cuántas frases decimos en las alabanzas, que son frases que si las reflexionáramos con cuidado, tal vez no las diríamos.
Pero como es en la emoción del momento y se oye tan bonito y con una música tan inspirada como la que tenemos, no, pues las decimos a voz en cuello, ¿verdad? Pero no estamos pensando en que se cumpla. No estamos pensando que realmente está capturando nuestro corazón, está capturando nuestra mente y es un compromiso para nosotros. Enfócate en el Mesías. Entonces la figura del Mesías no es esa figura para tenerle lástima, ni es esa figura atractiva por sí misma, para pensar que qué bonito es, sino es una figura que nos atrapa espiritualmente, que nos lleva de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su gobierno, de acuerdo a su propósito, en la cual nos sometemos a su autoridad muchas veces a pesar de nosotros. Muchas veces no aceptando plenamente todo esto. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido que decidir algo siguiendo la voluntad del Señor, pero en contra de su voluntad, que no es lo que ustedes hubieran querido hacer? ¿Cuántos de ustedes han decidido eso? ¿Sí? Como esas veces en que digamos, si yo no fuera cristiano, haría esto, y haría esto, y esto, pero si tú dices, bueno, no es exactamente lo que yo quisiera, pero la voluntad del Señor, pero el Señor, pero su ejemplo me atrapa de tal manera que entonces no voy a hacer lo que yo quiero. Haya en vosotros este sentir. Y entonces, en la mesa del Señor, nosotros asumimos esta presencia. Porque a lo mejor, yo pienso, no creo que el Señor haya aceptado de buen grado la crucifixión y los azotes y todo lo demás, ¿verdad? No era el suicida, no era el masoquista. Como parecía, no, ustedes no hay problema, ustedes peguen, me cago. Yo aguanto. Sí. No. El Evangelio nos lo retrata como ese ser humano que acercándose en el momento tiene aquella experiencia en el Monte de los Olivos y esa tensión que él está viviendo y esa angustia que él está viviendo la transmite a sus discípulos y les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, no era una especie de fakir que sufre todas las cosas como si nada. No era una persona que por ser Dios no le dolió, pasó por encima de todo esto y lo hizo fácilmente. No. Sino que esta carga fue tal como la leemos nosotros. En esa situación. En ese dramatismo. De esa manera tan trágica, así la vivió. Entonces, ¿qué quiere decir esto cuando les digo enfócate en el Mesías? Yo pensaría, salvo mejor opinión de ustedes, que cualquier esfuerzo que hagamos, cualquier cosa que nos pase con lo que vive el Señor. Podrá haber lugares donde predicar el Evangelio sea peligroso, le vaya la vida a uno en ello. Podrá haber lugares donde asumir nuestro compromiso con el Señor sea algo realmente extremo, pero no es nuestro caso. Creo que en nuestro caso la acechanza, la amenaza más terrible no viene de afuera, sino de adentro de nosotros. Ese perdernos en la comodidad, ese perdernos en el egocentrismo, es así como la parte más complicada de esto. Enfócate en el Mesías, es sal de tu egocentrismo. No es lo que tú quieras, no es lo que tú pienses, es lo que el Señor nos indica, es lo que el Señor decida. Y si somos esa comunidad que nos decimos seguidores fieles del Mesías Jesucristo, pues entonces dejemos de estar negociando. Y no de estar negociando porque aquí discutamos o debatamos qué se hace y qué no se hace y todo eso, sino por nuestras actitudes. Como la referencia que nos leyó nuestro pastor, examínese cada uno. A lo mejor yo no soy la persona indicada para decirle a alguien, mira, es que no debes hacer eso, mira, es que esto no es así, aquí no te estás enfocando en el Mesías Jesucristo. A lo mejor alguien que esté más cerca de usted que yo sí sea la persona indicada. Así que no le voy a decir yo lo que haga o lo que deje de hacer. Pero sí le puedo decir, enfócate en el Mesías.
Deja de estarte perdiendo en tus propios razonamientos. Deja de estar pensando como tú quieres y como prefieres. Deja de estar pensando en lo que te acomoda y en lo que estás de acuerdo. Enfócate en el Mesías. De tal manera, entonces, que esta celebración de la comunión o la mesa del Señor, vengamos con esa determinación nosotros, donde la satisfacción más grande sea ser fieles a su palabra y al compromiso que asumimos. Que cada uno de nosotros nos quede claro. Desde el momento en que nosotros nos bautizamos, nosotros decidimos ceder nuestro derecho al Señor. No es el tema, solamente quiero introducir brevemente esto. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Pero el nombre no es solamente pronunciar la palabra. En el tiempo antiguo, un nombre no se ponía como hoy en día los padres se los ponemos a los hijos. No era así tan ligero, no era tan sencillo esto. No, era una decisión que marcaba la vida de alguien. Es decir, con el nombre se le imponía un destino. Cuando hablamos del nombre de Jesucristo, no hablamos solo de la palabra, hablamos del proyecto de vida. Hablamos del proyecto de salvación, hablamos de la manera de vivir, hablamos de todo ese destino que encierra Jesucristo. Ese es entonces el voto que hemos asumido. Bautizarnos en el nombre de Jesucristo significa bautizarnos en su proyecto de vida, bautizarnos en la calidad que Él es. Por eso la idea, no nos desenfoquemos de ahí. Hay muchos distractores aquí, hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención. Hay muchas cosas que nos pueden robar el sentido. Y miren, no solamente cosas atractivas, buenas, sino también lo malo nos puede robar el sentido. Por ejemplo, puede ser que alguien se sienta tan amenazado, tan entristecido, tan atribulado, que se le olvida que su modelo es Jesucristo, que debe enfocarse en el Señor. Claro que es más fácil desviarnos cuando todas las cosas están bien, ¿verdad? Queremos tantas cosas, tantas aspiraciones que tenemos, que con frecuencia se nos olvidan el enfoque que tenemos. ¿Qué les parece si esta noche renovamos nuestra lealtad al Señor? Yo no puedo explicarles suficientemente la importancia de esto, pero el Señor sí puede. Y podemos invocarlo ahora y podemos decirle: Señor, enséñame a enfocarme completamente en ti. Enséñame a poder acercarme a tu ejemplo, a ese punto de referencia, que no se me olvide que yo soy seguidor tuyo, que tú eres mi modelo de vida, que no es simplemente un pensamiento, ideas que tenemos, argumentos que presentamos, sino un voto que hemos hecho. Les invito a que se pongan de pie.